You are now unmuted. Hola Martina, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, súper. No creo que 2 minutos hagan la diferencia, así que vamos a comenzar porque hoy tenemos mucha materia que pasar en la clase del día. Así que comenzamos. Ya, hoy lo que vamos a ver tiene que ver mucho con el tema de recursos humanos y las funciones o ciertos lineamientos que están directamente asociados al departamento del recurso humano y lo que es el recurso humano en sí en una empresa. ¿Ya? Hay como dos miradas del área del recurso humano y una de ellas dice que es un departamento que tienen todas las empresas en donde se gestiona todo lo que tiene que ver con las personas que trabajan en esa misma empresa desde que se abre un cargo hasta que la persona se despide. O sea, toda la vida laboral de la persona dentro de una organización o de una empresa va a estar siempre ligada al área del recurso humano. Hay otra mirada que dice que el recurso humano son todas las personas que lo componen, que efectivamente todas las personas que componemos o que componen una organización son el recurso humano de la empresa. Y, sin embargo, es necesario tener una especialización referente a este tema del recurso humano como indicaba recién, que tiene que ver desde el reclutamiento, la selección, la contratación, bienvenida, formación, promoción, nóminas, contrato y despido, porque esto también conlleva a un ámbito legal que tiene que ver directamente con el Código del Trabajo y con no faltar al Código del Trabajo en cuanto a muchos temas que se proponen en dicho código. Por ejemplo, tenemos lo que tiene que ver con la duración de los contratos, los términos de contrato, los cálculos de las liquidaciones, cuando hay promociones, cuando no hay promociones, cuando tenemos algún ascenso, una bienvenida, más los planes de formación y evaluación de desempeño que también son súper importantes dentro de la organización. Pero todo lo que tenga que ver con cálculos que tengan directamente relación con un trabajador, entonces se debe ligar a lo que dice el Código del Trabajo y para esto es importante que exista una especialización del área del recurso humano. Los recursos humanos son indispensables para cualquier empresa que necesite contratar y traer los mejores trabajadores para la empresa, ¿ya? Y aquí una de las partes importantes es el proceso de reclutamiento del personal. Si yo necesito una persona, por ejemplo, que sea encargada de, como una de las tareas que va a tener, va a ser caja, o que va a estar todo el día trabajando en caja, lo más probable es que necesite reclutar a alguien que tenga conocimientos en caja, o experiencia, o algún título, o algún certificado que acredite que tiene dicha capacidad y ese conocimiento. Si necesito a alguien, por ejemplo, que trabaje como enfermera, también necesito efectivamente acreditar que esta persona tiene los conocimientos y esto se acredita en base a los certificados de título, ¿verdad? En donde nos indica la especialización en algunos casos o el título en sí de la persona que está entrando a trabajar. No basta solo con decir, oye, yo manejo personal y trabajo como enfermera hace 20 años, sino que hoy en día además se necesita respaldar en ciertas áreas sobre todo, que las personas tengan esas capacidades y esos conocimientos técnicos para poder trabajar en un puesto o en un cargo específico. Y la importancia del reclutamiento de personal también tiene que ver que nosotros podemos bajar la rotación del personal dentro de una empresa. ¿Ya a qué se refiere la rotación? Es un indicador de medidas que tiene el área de recursos humanos, en donde habla precisamente de que se miden todas las personas o todos los contratos que se dieron por finiquitados en un periodo, por ejemplo, de enero hasta diciembre, ya independiente de la salida, la causal, etcétera, que ahí yo de manera personal discrepo un poco porque si la persona se va no es culpa de la empresa, o si terminó el contrato, por ejemplo, no es culpa de la empresa porque siempre se supo que la persona iba a estar trabajando hasta esa fecha, sobre todo. Sin embargo, el indicador de rotación de personal mide todas las salidas y este indicador de rotación de personal igual es un indicador que se ve dentro de algunas empresas como para saber si son uno de los mejores lugares para trabajar. Hay un ranking mundial que se llama el The Best Place to Work que dice y habla de los mejores lugares para trabajar en el mundo. Ya generalmente siempre están las mismas empresas compitiendo en el mismo ranking. Las que más se repiten son Coca-Cola, Google, creo que entró Banco Itaú ahora acá a participar también, me he visto el último ranking,
pero habla del mejor lugar para trabajar en el mundo y el mejor lugar para trabajar en los países. Entonces postulan en base a varios indicadores y uno de ellos es el indicador de rotación de personal. Indispensable el recurso humano dentro de una organización, súper indispensable porque es el que permite que la empresa crezca. Ahora que hay otra nueva mirada del recurso humano. Una, se dice que el recurso humano, y lo dejo bien recalcado, contablemente hablando, el recurso humano es una pérdida. ¿Por qué? Porque se está gastando y se está desembolsando dinero en personas que no le pertenecen a la empresa. ¿No? Entonces, por eso es una pérdida. No sabemos cuánto van a estar, cuánto van a durar, si lo hacen bien, si lo hacen mal. Y son personas que no le pertenecen a la empresa, como por ejemplo un mueble, como por ejemplo, disculpen la comparación, una maquinaria, activo fijo, etcétera. Sin embargo, desde la mirada de la administración moderna, se dice que el recurso humano es lo más importante que tiene la empresa, porque sin el recurso humano, entonces las empresas no pueden crecer. Y esto significa que la empresa se estanca y por tanto se puede ir perfectamente a la pérdida. Entonces, la administración moderna habla de que el recurso humano debe ser súper cuidado dentro de la empresa. Y existen distintas herramientas para poder cuidar este famoso recurso humano que está dentro de la organización. Vuelvo a insistir, contablemente hablando es una pérdida, pero desde la administración el recurso humano es algo y es lo más importante que tiene la empresa en sí. Incluso más importante que el dinero, porque dice que el recurso humano es lo que permite que la empresa entonces pueda surgir. ¿Qué tareas tiene el Departamento de Recursos Humanos? Varias, ya a simple vista nosotros cuando estamos en una empresa, y lo he escuchado mucho en varias empresas, que los de recursos humanos no hacen nada. Y en realidad sí hacen estas cosas, sobre todo cuando uno después le toca trabajar en el área de recursos humanos, se da cuenta que hay harta tarea que hacer y que cumplir con plazos también. Al igual que por ejemplo el área financiera, el área contable, en fin. Las principales funciones que tiene el Departamento de Recursos Humanos tienen que ver con los procesos desde el reclutar los nuevos miembros del equipo, gestionar la vida laboral de las personas y posteriormente tramitar los despidos o las bajas que puedan haber dentro de la organización. Pero además de esto, también se encargan de las ofertas de empleo, la búsqueda de candidatos, el desarrollo profesional dentro de la empresa, el plan de asistencia al empleado, la gestión de las nóminas para, por ejemplo, para el pago de las remuneraciones, los aspectos legales, la mediación entre empleados, despidos, bajas, etcétera. También están los planes de bienestar, está el desarrollo organizacional, también tenemos que ver el tema del perfeccionamiento dentro de la empresa, los ascensos en la organización, los ajustes de sueldo, en fin, ¿ya? Hay harto que hacer en el área de recursos humanos. Una de ellas es la contratación de personal. ¿Qué es la contratación de personal? Es cuando ya existió todo un proceso de reclutamiento, porque se abrió una vacante, se publicó la vacante y se formalizó esta vacante en donde las personas postularon. Y la contratación de personal viene a cerrar todo este proceso de reclutamiento, en donde dice que es el momento en donde se firma el contrato y se aplican todos los ajustes que tengan que ver con la legalidad del contrato. Para esto hay que tener en cuenta varios factores al minuto de la contratación. ¿Ya? Primero, el reclutamiento y selección del personal, ¿ya? La contratación del personal tiene que ver directamente con el proceso de reclutamiento y selección. Acá es donde las empresas entonces contratan, se entiende y se supone que contratan a la persona que tiene el mejor talento para poder utilizar este cargo o este puesto de trabajo que se está aperturando. Entonces es súper importante que exista una herramienta o quizás alguna planeación del perfil del cargo que estamos buscando. Yo sé que hay empresas pequeñas que no lo hacen así porque la contingencia, ¿verdad? O el ritmo de trabajo no permite que el dueño o los encargados se sienten a decir, necesitamos un cajero y a lo menos debe cumplir con este perfil. Más hoy en día, y esto también lo digo como personal, hay mucha gente que también se está regodeando con los trabajos a pesar de que tiene los títulos, los certificados y la experiencia por distintas razones. Yo se los digo por conocimiento de causa, lo veo generalmente casi día por medio, gente que se está regodeando con algunos trabajos, aún así cumpliendo con los perfiles del cargo. Entonces eso significa que si la persona no está de acuerdo, no está contenta al momento de ingresar a la empresa, lo más probable es que se nos vaya pronto y por ende nos va a afectar los índices de rotación y otros factores más que tienen que ver directamente, por ejemplo, con el clima laboral, con el desarrollo organizacional, etc.
Entonces, la contratación de personal es un proceso donde no debiese ser excesivamente complejo, ya lo importante son los elementos previos, o sea, el reclutamiento y la selección. Si estamos bien reclutando a una persona, entonces esta persona va a cumplir a cabalidad lo que nosotros necesitamos que haga dentro de la empresa, ¿ya? Para esto es importante entonces que la redacción de la oferta también sea clara. O sea, necesito personal para trabajar como vendedor, ¿ya? Y que la persona no llegue pensando que necesitan personal para trabajar en la empresa y que después le digan es vendedor. No, necesita ojalá una oferta que sea súper clara porque también pensemos nosotros cuando vamos a buscar trabajo. Lo que mejor nos satisface de una entrevista laboral o de una postulación a un cargo es saber a qué vamos a postular, saber el cargo, cuánto nos pagan, quizás los horarios, la misma entrevista también nos entregan más información, ¿ya? Y esto también es importante porque el postulante también se hace un perfil de lo que está buscando dentro de la empresa y a qué puede atenerse. Entonces, esta contratación es la formalidad que habla la ley respecto a la relación de trabajo, en donde se deben garantizar los intereses, derechos del trabajador, como también los derechos de la empresa. Cuando ambas partes aceptan estas condiciones, ya referente a lo que yo te ofrezco y lo que yo puedo hacer en base a ese mismo dinero, se lleva a cabo la contratación que se formaliza a través de un contrato de trabajo. Este contrato de trabajo puede ser indeterminado o determinado en cuanto a la cantidad de tiempo. Ya tenemos tres tipos de contrato de trabajo determinados por la cantidad de tiempo o indeterminados por la cantidad de tiempo, y hay otros que también se tienden a confundir dentro de la duración del contrato, pero el contrato de trabajo además debe ser firmado por el representante de la empresa o a quien le entregue el poder la persona de la empresa, que también puede ser, ¿ya? Y el trabajador estando obviamente ambas partes de acuerdo con las condiciones y las cláusulas que vienen ingresadas en el contrato de trabajo. Dependiendo de las características del contrato, se pueden subclasificar en atención a la jornada o a la duración, en algunos contratos que pueden ser con condiciones especiales del tipo de trabajo prestado, y pasaremos a ver en los siguientes párrafos. Tenemos los contratos que son determinados por duración, ¿ya? Y aquí tenemos plazo fijo, que es el primero que vamos a revisar. Este es un tipo de contrato que es donde siempre se sabe cuándo va a terminar. Si me contratan hoy día, en uno de los párrafos del contrato de trabajo debe decir hasta qué día dura esa relación laboral. El trabajador ingresó con fecha 7 de enero del año 2021 y su contrato durará hasta el 31 de enero del mismo año. Perfecto, siempre se supo que el contrato iba a finalizar ese día. ¿Ya? ¿Existen renovaciones? Sí. De hecho, una de las características que tiene el contrato de trabajo es que es una herramienta perfectible, lo que significa que en caso de cualquier modificación, acuerdo nuevo, reglas o lo que sea necesario que quede claro para ambas partes, se perfecciona con un anexo de contrato, ¿ya? Si se termina un contrato a plazo fijo y yo quiero volver a contratar a la persona, no le hago otro contrato a plazo fijo, sino que extiendo el contrato original con un anexo de contrato, si lo perfecciono, ¿ya? Este tipo de contrato que es a plazo fijo ya nunca puede exceder el año. Yo puedo tener una persona con dos contratos a plazo fijo, de 6 y de 6, pero no puedo tenerlo a contrato a plazo fijo por más de un año. A excepción, dice el Código del Trabajo, de todas las personas que ocupen un cargo que sea importante y estratégico dentro de una empresa, pero que además tengan un título profesional o técnico otorgado por una institución de educación superior del Estado, reconocida por el Ministerio de Educación, y la duración del contrato a plazo fijo puede exceder hasta los 2 años. ¿Ya? Esa es la excepción a la regla. Por ejemplo, si yo necesito contratar a un gerente y le digo tu contrato para gerente va a durar 3 meses, créame que no va a querer quedarse el gerente. Sin embargo, yo como empresa tampoco lo puedo tener con un contrato indefinido inmediatamente, porque corro el riesgo de que la persona no cumpla las expectativas que necesita la empresa. Entonces, tenemos la posibilidad de contratarlo a plazo fijo por 2 años, ¿ya? Cualquier duda o consulta me la van haciendo saber, por favor. Seguimos con el otro plazo de contrato de trabajo. Recuerden que se pueden clasificar de distintas formas, pero acá estamos hablando de la duración de los contratos. Plazo indefinido, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el contrato de trabajo no está supereditado a un plazo de duración. Lo que quiere decir es que va a durar eternamente mientras no exista una causa que dé origen al término del contrato, ¿ya? Mientras no exista una causa que dé
origen al término de contrato, entonces el contrato de trabajo es un contrato de trabajo indefinido. María Antonieta, ¿va a escribir algo? Vamos a ver qué pregunta nos va a hacer. O acotación también puede ser. Ah, ya, perfecto, no hay problema. Ya entonces, plazo fijo, siempre se sabe hasta cuándo dura el contrato, porque es una de las obligaciones que debe llevar a estipular el contrato de trabajo por escrito, saber cuándo termina. Plazo indefinido, no se sabe cuándo termina este contrato, porque tiene una duración indefinida, ¿ya? Lo que significa que podría durar 20 años, como podría durar 11, como podría durar 6 meses más, ¿ya? Este contrato y esta relación laboral sigue estando vigente siempre y cuando no exista una causal que detenga el contrato de trabajo. Causales como, por ejemplo, acuerdo de las partes, renuncia del trabajador, nada que hacer con el 159 número 3, que es la muerte del trabajador, el vencimiento, perdón, el vencimiento del plazo contratado por un indefinido no aplica. Caso fortuito o fuerza mayor, conductas indebidas y graves del trabajador, como acosos sexuales, realizar actividades prohibidas en el contrato de trabajo, no presentarse a trabajar a sus labores sin causa justificada, abandono, actos, omisiones o imprudencias temerarias que pongan en riesgo la actividad de los trabajadores o la integridad de los trabajadores más bien, el perjuicio material que puedan hacer los trabajadores, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo y haber sido sometido el empleador mediante resolución judicial a un procedimiento concursal de liquidación de sus bienes, quiebra, ¿ya? O la conocemos como quiebra, pero en el caso de las empresas se llama liquidación, ¿ya? Entonces, el plazo indefinido no se sabe cuándo va a terminar, a menos que se pueda invocar a una de las causales que están debidamente definidas en el Código del Trabajo, en donde habla de cuáles son las formalidades para poder terminar una relación laboral. Y tenemos finalmente el contrato de trabajo por obra o faena, que es conocido como dice su nombre, por obra o faena, ¿ya? Dura lo que se demore el trabajador en desarrollar la faena por la cual fue contratado, ¿ya? Por ejemplo, si la obra se debe realizar, el trabajador, por ejemplo, supongamos que tiene que construir los cimientos de una casa, el contrato entonces va a durar cuando todo el tiempo que el trabajador se demore en construir los cimientos de la casa. Ahora, ¿qué pasa con estos contratos de trabajo? Son muy utilizados en el área de la construcción o en el área agrícola. Ya en estos sectores son súper utilizados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el área agrícola nosotros no podemos saber cuánto nos vamos a demorar en cosechar, no sé, 25 hectáreas de cerezo. Más o menos podemos estimarlo, pero no sabemos si nos vamos a demorar eso o no, porque va a depender de si llega toda la gente, si consigo un buen, ¿cómo se llama esto? Grupo de personas, el grupo de personas que va a cosechar, cuadrillas, ya, bueno, consigo una cuadrilla, ¿verdad? Con la cantidad suficiente, si tengo los implementos, en fin. Entonces se trabaja mucho con eso. En la construcción igual, porque también dependen de otros factores, de repente por la falta de materiales, en fin. ¿Qué es lo que pasa? Que para que el contrato por obra faena no se tramite ni considere como eterno, aquí los empleadores lo que hacen es entregarle incentivos a los trabajadores. Ya, por ejemplo, le pago por cada kilo cosechado. Entonces, la persona que va a hacer, tac, 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 se va a apurar en la cosecha. Lo mismo va a pasar con los trabajadores quizás de la construcción. Te pago por metro cuadrado de cerámica instalada. Listo. ¿Qué va a hacer el maestro para poder ganarse el día y ganar más dinero? Va a trabajar en base a lo que le van a pagar por producción, ¿ya? Entonces también tenemos este contrato por obra faena que para que no dure eternamente, no porque la faena se pueda extinguir en 2 años más, sino que porque de repente da la posibilidad de que los trabajadores puedan extender la duración, existen algunos tipos de incentivos para estas personas, ¿ya? Ahora, una vez que se contrató la persona, sabemos la duración del contrato y entre paréntesis aprovecho de mencionarles, tenemos también que hay otros tipos de contratos que nosotros los podemos conocer como el contrato de trabajadora de casa, trabajador o trabajadora de casa particular, ya que no está definido como una duración, sino que como un tipo de contrato, el contrato de trabajo para extranjeros, el contrato de trabajo part-time, que si bien es cierto, la ley no lo reconoce como part-time, también se habla mucho del contrato de trabajo a honorarios, que dicho sea de paso, el trabajador a honorarios no está reconocido su contrato como parte del Código del Trabajo,
porque una de las características principales que tiene el contrato de trabajo es la subordinación y o dependencia. Lo que dice es que el empleador está facultado para entregar instrucciones y el trabajador debe obedecer estas instrucciones a cambio de una remuneración. Sin embargo, el honorario está contratado para una labor específica. Por ejemplo, ustedes tendrán a lo mejor, quienes no lo tengan, a lo mejor ustedes tendrán un contador, ¿verdad? Que le pagan por hacer el IVA. Listo, ¿qué hace el contador? Le hace el IVA. Le pagan con una boleta de honorario, que es el respaldo de que efectivamente ustedes tuvieron un egreso en X periodo, ¿ya? Y que ese dinero, porque si no está la boleta y no respalda la salida de dinero, significa, en caso de algún arqueo o de alguna revisión, que ese dinero debiesen tener. ¿Ya? Entonces, para cada transacción que tengan, debiesen tener algún respaldo, como por ejemplo lo es la boleta de honorarios. ¿Ya? Todas las personas a honorarios no se rigen por el Código del Trabajo, sino que se rigen por los códigos civiles. ¿Ya? Una vez la persona contratada, entonces ya pasado su periodo de trabajo, ¿verdad? Tiene algunos días y viene algo súper importante que tenemos que ver, que lo vamos a hacer como pincelada, son las liquidaciones de sueldo. Que la liquidación de sueldo es un documento que se le debe entregar al trabajador y el trabajador debe firmarlo, en donde el empleador puede comprobar el pago de su remuneración al trabajador, ¿ya? ¿Esto qué significa? Que aquí tenemos nosotros los montos que se pagan por sueldo base, cargas familiares, descuentos legales, de pensión, de salud, anticipo, etcétera. O sea, cuentas claras conservan la relación laboral, dice por ahí, ¿ya? Dentro de la liquidación de sueldo también hablamos de las remuneraciones, que es un concepto a los que se dice que es una contraprestación en dinero y adicionales en especies avaluables en dinero, no en chip de teléfono, que una vez una trabajadora, una alumna me dijo, sabe que la empresa no tenía dinero para pagarme y me pasó 200 chips. Eso no es una remuneración, la remuneración está avaluada en dinero o similar, como por ejemplo depósito bancario, una transferencia, vale vista, pero el trabajador lo transforma fácilmente en dinero, o sea, es dinero presentado de otra forma, ¿ya? Y esto está definido en el artículo 41 del Código del Trabajo, no es una palabras que se ocurran nomás, sino que está precisamente definido en el Código del Trabajo. Tanto es importante la relación laboral y y todo lo que tiene que ver con ello, que el legislador se preocupó de armar algo que pueda regir la relación laboral entre los trabajadores y los empleadores. Ya, antiguamente ustedes saben, me imagino que ustedes no saben, son menores que yo, me imagino, pero quienes a lo mejor si lo han escuchado, los tratos antes se hacían a mano, ya, ahora no se pueden hacer muchos contratos a mano y si una persona le daba la mano a otra, eso significaba que eso era un trato. En cuanto a las relaciones laborales, menos se puede hacer eso porque es importante que exista que esté todo especificado y esté estipulado dentro de algo que se llama el contrato de trabajo. Por ejemplo, hablamos de las remuneraciones. Y estas remuneraciones que vienen escritas dentro de una liquidación de sueldo se clasifican de la siguiente forma. Tenemos las remuneraciones que son ordinarias, que son aquellas que nacen a consecuencia de la retribución de los servicios prestados. Podríamos hablar, por ejemplo, del sueldo base, ¿ya? Es el sueldo que yo siempre supe que iba a ganar y es el sueldo que el empleador siempre supo que iba a pagar. Extraordinaria, todo lo que nacen a título de retribución por servicios prestados esporádicamente o que exceden la jornada ordinaria. Aquí hablamos de las horas extras. Remuneraciones especiales que nacen a título de que existe una razón o una condición para poder pagarse, como por ejemplo un aguinaldo. Cuando yo pago un aguinaldo, si es que la empresa lo paga o para fiestas patrias o para el año nuevo. Pero ¿por qué lo paga solo en esos 2 meses? Porque el aguinaldo se paga para fiestas patrias y para eso, ¿cuál es la condición? Que estemos en el mes de septiembre. Lo mismo pasa con el aguinaldo de Navidad, ¿ya? Bonos, por ejemplo, de producción. También tenemos esos bonos que si usted logra producir tanto, yo le voy a pagar tanto. Entonces tiene que haber una condición especial, ¿ya? Tenemos por otro lado las remuneraciones que son fijas, que se clasifican como fijas porque se pagan de forma periódica, semanal, quincenal, diaria o mensual. Nunca puede exceder los 30 días, ya desde una remuneración a otra o desde el plazo de pago, partiendo del 1 al 30, se debe considerar una unidad de medida a 30 días. Pero esto no quita que yo le pueda pagar a una persona diario, semanal, quincenal o incluso mensual. Mensual es el máximo, ¿ya? Entonces es fija porque tiene una periodicidad de pago. También puede ser variable porque implica la posibilidad de que el resultado mensual de la remuneración
no necesariamente sea constante entre un mes y otro, como por ejemplo cuando existen comisiones, ¿ya? ¿Qué pasa con las comisiones por compra o comisiones por venta? También hay comisiones por compra, ¿ya? Ojo ahí. Se pagan en base a un porcentaje de las ventas de las compras que realizó el trabajador. Entonces, un mes puede vender 1.000 millones, como otro mes puede vender 200 millones. Entonces, si le pago un 5% de las ventas netas, va a depender de lo que la persona vaya vendiendo y eso es lo que yo le voy a pagar. Y eso hace que la remuneración también sea variable, ¿ya? Otra de las características y de las clasificaciones que tiene la remuneración, perdón, clasificación, es que es principal, ¿ya? Porque responde a una contraprestación pactada en el contrato de trabajo. Yo hago una labor y ¿cómo se llama? El empleador me paga por ello, ¿ya? Ahora, en términos de que no depende de otra persona para su procedencia y cálculo, por ejemplo, el sueldo, el bono de antigüedad, ¿ya? ¿Qué pasa con los bonos de antigüedad? Si cumples 2 años te pago un bono de antigüedad, ¿verdad? Por darles un ejemplo. El sueldo base, si cumple los 30 días, te pago el sueldo base. Entonces, es principal porque responde a una contraprestación y accesoria cuando se calcula sobre la remuneración principal, como por ejemplo el sobresueldo o las horas extraordinarias. ¿Puedo tener una remuneración que puede ser accesoria y que puede ser extraordinaria? Sí, porque se calcula sobre una remuneración principal, o sea, sobre el sueldo base. Ya se puede tener dos tipos de clasificación. Ahora, también tienen tipos de remuneraciones. Cuando hablamos de los tipos de la remuneración, estamos hablando de los montos que van ahí dentro de la liquidación de sueldo, en donde nosotros las vamos a ir revisando. Por ejemplo, tenemos la remuneración tipo sueldo o sueldo base, que es lo que fíjense acá, lo dice el legislador, es un estipendio obligatorio y fijo en dinero pagado por periodos iguales determinados en el contrato que recibe el trabajador por la prestación de sus servicios. ¿Qué podríamos hablar nosotros acá? El sueldo base, que no necesariamente es el sueldo líquido. Aquí hay que tener también especial cuidado que la gente se tiende a confundir con el sueldo base y con el sueldo líquido. Por otro lado tenemos el sobresueldo, que es todo lo que venga como remuneración de horas extraordinarias de trabajo, según indica el artículo 30 del Código del Trabajo, que constituye una jornada extraordinaria que no está pactada dentro del contrato de trabajo, sin embargo se debe cancelar o pagar de igual forma, ¿ya? Las comisiones, que es un porcentaje sobre el precio de las ventas o sobre un porcentaje del precio de las compras que hace un trabajador sobre el monto de otras operaciones en donde el empleador efectúa con colaboración del trabajador. O sea, las comisiones es muy importante, por ejemplo, en ciertas áreas que exista una comisión porque es un buen incentivo, porque si una persona trabaja vendiendo y no tiene un incentivo adicional, créanme que no se van a parar en algunos casos a atenderlo, ¿ya? Entonces, si tiene una comisión, claramente cambian las condiciones también para el vendedor. Entonces, sueldo base, sobresueldo, que es todo lo que venga extra, la comisión, que es un porcentaje sobre las compras o las ventas, la participación, que es otro tipo de remuneración, y aquí hablamos de una proporción de las utilidades del negocio o de alguna sucursal que se le entrega a los dueños de la empresa, ya que trabajen en la empresa. ¿Qué quiere decir? Y esto se tiende a confundir con la gratificación, ¿ya? La gratificación también es un porcentaje de repartija de utilidades con el que el empleador beneficia a los trabajadores que participaron en el ejercicio comercial. Del año 2020, por ejemplo, de enero a diciembre, la empresa tuvo utilidades, por tanto, se paga gratificación a los trabajadores, ¿cierto? Y la participación tiene que ver con los dueños de la empresa, no con los trabajadores de la empresa. Si la empresa tuvo una utilidad de 100 pesos, ¿ya? Y trabaja una sola persona, esa participación yo se la pago al dueño de la empresa, que es uno, y la puedo dividir en periodos iguales, se paga bajo ciertos estándares o requisitos que habla el Código del Trabajo, ¿ya? ¿Las horas extras son obligatorias o son opcionales? ¿Trabajarlas, dice usted, Marcelo, o el pago de las horas extras?
Trabajar en una empresa es obligatorio hacerlo si el empleador lo exige. A ver, dentro del contrato de trabajo no se pactan las horas extras porque no es una obligación que la persona haga las horas extras. Sin embargo, el legislador, ¿qué es lo que ha dicho a través del Código del Trabajo? Que para que exista un pago de horas extras y para que el trabajador efectúe las horas extras, existe un acuerdo o pacto de horas extras, ya en donde el trabajador está al tanto que va a tener que trabajar una sobrejornada y que el empleador también está al tanto que tiene que pagar esta sobrejornada. Ahora, que sea obligación hacerlas, se entiende que no es una obligación porque está fuera del contrato, no está pactado en el contrato. Por eso se hacen los pactos adicionales después para que las personas puedan y estén en conocimiento de que va a existir a lo mejor una sobrejornada que obviamente también se paga bajo los estándares que dice la ley, que con un recargo del 50% mínimo, ¿verdad? Y dependiendo si lo hace un día, eh, dependiendo si, ¿cómo se llama? Si es una hora compensatoria o una hora extra. Pero como obligación, no es una obligación hacer hora extra. ¿Qué pasa cuando la persona se niega a hacer hora extra? Lamentablemente tenemos algunos empleadores que se enojan y después no renuevan o despiden, porque el trabajador tiene mala voluntad, pero resulta que al trabajador siempre se le dijo que iba a trabajar, no sé, 44 o 45 horas semanales y después están pidiendo que haga horas adicionales. Lo otro que pasa es que no todos pueden hacerlas, quieran o no quieran, a lo mejor pueden querer, pero no las pueden hacer por la locomoción, por la movilización, porque tienen obligaciones con sus hijos, porque no tienen que les cuide los bebés después de la hora de trabajo, entonces no es una obligación legal hacerlas, ¿ya? A menos que lleguen a un acuerdo entre ambas partes y eso se pacte en un anexo de contrato que se llama pacto de horas extras, ¿ya? Eh, Plazo para el pago de las remuneraciones, la periodicidad habla entonces de que se pagará con periodicidad que va a estar siempre estipulada en el contrato de trabajo, pero con periodos que no pueden exceder de un mes, ¿ya? Este mismo Código del Trabajo, en el artículo 44, habla de que la remuneración podrá fijarse en unidad de tiempo, día, semana, quincena, mes, o bien por pieza, medida u obra que esté haciendo el trabajador. Pero en ninguno de los casos puede exceder el mes, ¿ya? Ahora, importante que dentro de la remuneración también tenemos asignaciones que no constituyen remuneración ya dentro de la empresa, o sea, no constituyen sueldo o no son, más bien podríamos hablar de que no son imponibles, ya como por ejemplo la asignación de movilización, porque esto viene a compensar, o sea, viene a ayudar al trabajador, la asignación de pérdida de caja, la asignación de desgaste de herramienta, la asignación de colación, los viáticos, prestaciones familiares otorgadas en conformidad a la ley, indemnización por años de servicio establecida en el artículo 163 del Código del Trabajo y las indemnizaciones que proceda a pagar el empleador al extinguirse la relación laboral. Y en general, las devoluciones en que tenga que incurrir el trabajador por causa del trabajo. Por ejemplo, movilizarse, ir a comprar, no sé, algo tan básico como papel higiénico, que tenía que tenerlo la empresa, pero no lo hizo la empresa, ¿ya? Entonces, estos gastos deben ser compensados y estos gastos no constituyen remuneración porque no son imponibles, más bien son un incentivo, son una ayuda o son una contraprestación que está definida por ley. Acá tenemos dentro de esto, todos los ingresos que tiene un trabajador se llaman haberes, ¿ya? Y por eso en la liquidación nosotros podemos ver algo que dice total haberes, ¿ya? Y en ese total haberes nosotros vemos los ingresos imponibles y no imponibles, se dividen en dos. Los haberes imponibles son haberes o son ingresos que tiene el trabajador que están afectos a descuentos previsionales, AFP, salud y seguro de cesantía según sea el caso. No todos pagan AFP, no todos pagan seguro de cesantía, ¿ya? Por otro lado, tenemos los haberes no imponibles, que si bien es cierto, los haberes imponibles están afectos a descuentos previsionales, los no imponibles no. ¿Ya? Y estos tampoco son considerados remuneración por lo mismo, porque no están considerados como haberes imponibles, ¿ya? Dentro de estos haberes no imponibles tenemos los haberes que son compensatorios, como por ejemplo las asignaciones de movilización, colación, viático y reembolso de gastos. Dos, las indemnizatorias que hacen referencia a la pérdida de caja y a la asignación por desgaste de herramienta, que es a las personas que trabajan con dinero todo el día, y asignación de desgaste de herramienta a las personas que prestan sus herramientas para que la empresa o para poder hacer el trabajo. ¿Ya? Y se compensa o se indemniza por el uso de esta herramienta. Tres, prestaciones de seguridad social a las asignaciones familiares que están determinadas por ley. Cuatro, indemnizaciones por término de contrato, por ejemplo, sustitutiva del aviso previo, años de servicio, periodo anual, periodo proporcional y otros montos que pueden proceder al pago en el momento del término de la relación laboral.
Y por otro lado, nosotros tenemos algo que se llama los haberes tributables, que también lo pueden ver en la liquidación de sueldo. Y el haber tributable es el monto por el cual el trabajador paga algo que se llama el impuesto único, que es un tributo que se paga al fisco, ¿ya? ¿Qué es el impuesto único? Es un impuesto que pagan las personas que son dependientes, o sea, que trabajan para un empleador y que mientras más dinero ganen, entonces más impuesto único pagan. Y eso lo pueden ver ustedes en las tablas de impuesto único del Servicio de Impuestos Internos, que ya está actualizada con el año 2020 completo y 2021. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que si una persona gana el sueldo mínimo, se descubre, se tiene que calcular el haber tributable y si califica, se paga impuesto único si lo paga el trabajador, ¿ya? Si la persona gana 3 millones de pesos, se calcula el haber o el monto tributable y en base a eso se calcula entonces el pago del impuesto único, ¿ya? Y para poder calcular el monto tributable al cual se le aplica el impuesto único, entonces existe una base de cálculo que no la vamos a ver, ¿ya? Porque es un poquito larga y preferiría hacerlo con cálculo más que mostrarlo así como con un ejemplo. Les voy a colocar un video ahora que tiene que ver con los haberes que encontramos en una liquidación de sueldo, ¿ya? Hola, en este segundo video vamos a ver un tema súper relevante a la hora de entrar en detalle de lo que es una liquidación de sueldo, que es entender lo que corresponde a los descuentos legales. Los descuentos legales, que tienen que ver con el sistema de seguridad social que tenemos en Chile y en el mercado laboral, apuntan a justamente que tú puedas estar protegido ante contingencias sociales. De acuerdo a lo señalado en el artículo 58 del Código del Trabajo, es deber de los empleadores deducir de las remuneraciones de los trabajadores las cotizaciones previsionales y los impuestos que correspondan. Las cotizaciones previsionales contemplan el financiamiento del sistema de seguridad social, que en la actualidad protege a los trabajadores de 3 situaciones en particular: vejez, salud y cesantía. ¿Qué se descuenta por la AFP? Las AFP son instituciones encargadas de administrar los fondos de los trabajadores para su futura pensión. Son instituciones de carácter privado y se regulan de acuerdo al Decreto Ley número 3500. El descuento consiste en un 10% de la renta que va al ahorro, con un tope sobre la renta, más la comisión de AFP, que varía según la AFP donde se encuentre. ¿Qué se descuenta por salud? Es la cotización que puede ir a FONASA o al ISAPRE de tu elección. Si es FONASA, es el sistema público, te descuentan un 7% con tope. Si es ISAPRE, vale decir el sistema privado, te descuenta lo que pactaste en virtud del plan convenido con el afiliado. Esto significa que para efectos legales, ingresa una cotización legal obligatoria que corresponde al 7% de la renta imponible con un tope y la cotización adicional voluntaria, que constituye un aporte voluntario del cotizante por sobre la cotización legal para completar el precio de un plan de salud con mayores beneficios. ¿Qué es el seguro de cesantía en la liquidación? El seguro de cesantía es un instrumento de protección social creado mediante la ley número 19.728, vigente desde el 1 de octubre del año 2002, destinado a proteger a las personas que quedan cesantes, ya sea por causas voluntarias o involuntarias. El descuento varía por el tipo de contrato. Si es un trabajador con contrato a plazo fijo, la empresa deberá cancelar íntegramente el seguro sin corresponderle pago alguno al trabajador. El monto a pagar por la empresa es el 3% de la remuneración imponible del trabajador. Si por el contrario, el trabajador presta servicios por contrato indefinido, este 3% es compartido tanto por el empleador como por el trabajador, a la razón de 2,4% por el empleador y 0,6% por el trabajador. Los beneficios del seguro de cesantía, en términos globales, son que si la persona es despedida o renuncia a su trabajo, tiene derecho a realizar hasta 5 giros mensuales y decrecientes, permitiéndole con ello paliar en parte la carencia de ingresos. El seguro de cesantía no solo tiene beneficios en dinero, sino también en salud, asignación familiar y apoyo a la reinserción laboral a través del funcionamiento de la Bolsa Nacional de Empleo. Adicionalmente, el seguro entrega beneficios al trabajador cuando se pensiona, quien puede retirar el total de los recursos acumulados en su cuenta individual en forma libre de impuestos. En caso de fallecimiento del afiliado, sus beneficiarios o herederos pueden retirar el saldo acumulado con las mismas ventajas tributarias. You are now unmuted. ¿Dudas hasta acá? ¿Consultas?
Ya. Seguimos entonces. Una de las cosas que hablábamos del tema de recursos humanos y del reclutamiento de personal es encontrar las personas idóneas para que también, además de ejercer una buena labor profesionalmente hablando, aporten en algo que se llama el clima laboral. Un indicador súper de moda, sobre todo en las grandes empresas, porque ¿qué es lo que hace el clima laboral? Es medir el ambiente físico y el ambiente humano, o sea, cómo es el ambiente dentro de la empresa en donde yo estoy trabajando. Y esto tiene que ver directamente en la satisfacción del personal y está relacionado con la forma y la cultura que tiene la empresa, ¿ya? Culturas como, por ejemplo, eh, eh, cultura del bienestar, de reuniones, de convivencia, y no necesariamente significa que la empresa está de asado todos los viernes o todos los días, sino que significa también la relación que tienen los empleados con los directivos, con los gerentes, con los jefes, etcétera. Entonces, los beneficios que reciben, los tratos que reciben también las personas dentro de la empresa y que esto obviamente genera después que las personas puedan tener una alza en el rendimiento o una baja en el rendimiento. Por eso es importante que los empleados se sientan en un buen clima laboral. También puedo decir que hay muchas personas que consideran que no es un buen clima laboral no tener, por ejemplo, un escritorio acorde, no tener luz de día, una silla apropiada para poder permanecer las 9 horas de trabajo sentado. Entonces, todas estas preocupaciones que puede tener el empleador con o hacia el trabajador son factores medibles para el clima laboral. Y una empresa que tiene un clima laboral desfavorable, entonces claramente es un indicador malo que va a hacer que la empresa también esté en boca de, de otras, ¿cómo se llama? De otras compañías. Vamos a hablar de la evaluación de desempeño laboral, pero primero les voy a conversar y luego les muestro el videito, ¿ya? Ahora, otra de las cosas importantes que hay dentro del recurso humano es la evaluación del desempeño. Y aquí habla de procesos en donde, o indicadores en realidad, en donde se mide el logro de los trabajadores, ¿ya? Y también se mide el logro de los jefes o las jefaturas directas que puedan tener las empresas. ¿Por qué es importante hacer una evaluación de desempeño? Importante porque uno, el trabajador puede pensar que está haciendo bien las cosas, ¿ya? Que eso puede ser obvio, como no puede ser obvio según mi punto de vista. Y lo otro es que el empleador puede decir, oye, este está haciendo todo mal, y resulta que el trabajador no cacha que está haciendo todo mal. Pues entonces, ¿cómo le damos el lineamiento y le decimos, sabes qué, tu trabajo es perfecto, pero en realidad tu comportamiento dentro de la empresa, por ejemplo, no llegas a la hora, te vas un poco antes, no te tomas la hora de colación como corresponde, o siempre te vemos molestos, te aísla, en fin. Entonces, esta evaluación de desempeño permite retroalimentar al trabajador y también al trabajador plantear sus posturas referente al liderazgo que tiene de su jefatura directa. Entonces, es una retroalimentación de ambas partes. Esto está dentro de la materia que ustedes tienen que ver en el módulo 3, ¿ya? Entonces, la evaluación monitorea procesos que retroalimentan a ambas partes, tanto al trabajador como también al empleador, ¿ya? Porque se pueden dar a entender puntos de vista que están siendo considerados primero para el desempeño laboral, como también cosas que se pueden mejorar. ¿Qué pasa si el trabajador hace algo mal? En la evaluación de desempeño yo le digo, mira, este proceso de, no sé, de pintura de palos, por decir algo, lo estás haciendo mal o lo puedes mejorar, porque la evaluación de desempeño también dice que no es una herramienta que ataque al trabajador, sino que es una herramienta que debe hacerle ver que está cometiendo quizás algún error, pero que tiene otra forma de mejorarlo, ¿ya? Ejemplo, cuando una persona, me lo decía en una asesoría técnica, una persona que es chef, me dice, tengo que ir a enseñarle a una señora, me dijo, de un club de adulto mayor, y una de las cosas que tenía que enseñar era cocina internacional. Y cuando él se siente, le dice, ya chiquita, así se pica la cebolla y pone la tabla y pone los cuchillos, tac, 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 ¿cierto? Él estuvo 300 horas de trabajo con las señoras haciendo comidas y las señoras nunca usaron la tabla, ¿ya? ¿Qué es lo que hace un chef o un cocinero? Usa la tabla para poder picar la cebolla, ¿cierto? En cuadrito, que uno es más rápido, en fin. Pero ¿por qué no le hicieron caso las señoras al chef? ¿Por qué no le hicieron caso? Primero, porque él les dijo se pica la cebolla en la tabla, pero no les explicó por qué. Entonces, si a mí me dicen, mira, tú picas la cebolla en la tabla y con esto uno es más rápido y segundo, aparte de ser rápido, tú disminuyes los riesgos de accidentarte o de cortarte,
Entonces, claramente la persona puede tomar conciencia sobre esto. Pero cuando tú le dices no se hace así, entonces la persona pues, se puede sentir frustrada y obviamente va a bajar el desempeño también dentro de la empresa. Entonces, es importante que estas evaluaciones de desempeño sean retroalimentación, o sea, que entreguen una mirada distinta, que le digamos al trabajador, mira, la verdad es que tú lo estás haciendo bien, pero quizás necesitamos que tomes en consideración estos factores para que tu trabajo pueda rendir de mejor forma o que lo puedas complementar, o en realidad hay personas que sí trabajan perfecto, si la perfección igual existe en el ámbito laboral, ya personas que cumplen su horario, avanzan lo que más pueden, no se dan las vueltas, y hay trabajadores que son muy buenos y que no hay que ni siquiera vigilarlo, porque hay personas que también hay que vigilarlas. Entonces, esta evaluación de desempeño va a permitir también que el trabajador entienda si está haciendo bien las cosas o no, si está cumpliendo con las expectativas o no del, del empleador, y el empleador también enterarse si el trabajador sabía que lo estaba haciendo mal, si yo le puedo ayudar para que mejore, y si aún así se conversan los puntos y el trabajador no entiende o no hace caso, entonces eso significa que yo además tengo un punto o tengo un, no sé si punto defensa, pero sí tengo un factor a considerar que estuve en todo un periodo de evaluación de desempeño diciéndote las mejoras que tenías que hacer, no lo hiciste, por tanto tú ya no eres la persona que yo necesito para este cargo, ¿ya? Entonces también esta evaluación de desempeño permite monitorear los procesos, retroalimentar al trabajador, ¿ya? Se realiza a través de objetivos o competencias que tiene el trabajador, obviamente asignadas al cargo que está utilizando o que está ocupando el trabajador. Ya no le puedo pedir a un trabajador que me diga no tenga pérdidas de caja si la persona se preocupa de hacer inventarios, por ejemplo, nunca pasa por la caja a recibir dinero. Entonces, directamente los objetivos están relacionados al cargo que tiene, ya, y dentro de las etapas que tiene la evaluación de desempeño, permite que los trabajadores, vuelvo a insistir, reciban una retroalimentación y puedan buscar la manera más adecuada para adaptarse a las necesidades que tiene la empresa. Ya, súper importante. Dentro de la evaluación de desempeño, se hace una entrevista en donde se fijan los objetivos de la evaluación, donde te vamos a decir, mira, necesito que tu objetivo este año, en base a una conversación previa con el trabajador, sea, por ejemplo, mejorar tu indicador de pérdida de activos, ¿ya? Después viene una reunión dentro de este periodo en donde vamos viendo si está progresando bien o no, viene una evaluación después de este progreso y una retroalimentación en donde además se le va informando al trabajador si lo está haciendo bien, si está cumpliendo con los objetivos fijados en la primera reunión. O sea que aquí se fijan los objetivos, que en algunas partes me dijeron es ponerse la soga al cuello solo, puede ser, ya, puede ser ponerse la soga al cuello solo como trabajador. Sin embargo, aquí viene el apoyo que viene directamente desde la jefatura directa, que es el que va a hacer la evaluación de desempeño de este trabajador. Y este proceso habla de que siempre las personas tienen que estar, y las jefaturas siempre tienen que estar en constante retroalimentación, retroalimentando, viendo los porcentajes de avance, viendo si cumple con la expectativa o no, indicarle qué tiene que mejorar, indicarle qué es lo que tiene que mantener, etc. Dentro de las etapas de evaluación de desempeño que habíamos visto en la línea anterior, ya tenemos la fijación de objetivos, en donde la jefatura y el empleado se juntan a ver los objetivos por los cuales van a trabajar durante el año, ¿ya? Ojo, que estos objetivos deben ser medibles y debe haber evidencia. Ya, por ejemplo, logré superar mis ventas en un 5% en comparación al año anterior. ¿Puedo tener medición referente a esto? Claro que sí, ¿ya? Hay aquí alguna herramienta que me va a permitir ver si la persona efectivamente aumentó las ventas en un 5% y tengo, en comparación al año anterior, tengo el indicador de ventas del año 2020, por tanto, aquí yo puedo revisar ambos indicadores y comparar, ¿ya? Por otro lado, tenemos la evaluación final que habla del... A ver, no, esto está mal. Me falta la parte 2. No, esto está mal, ¿no? Algo falta aquí, me falta la parte 2, ¿ya? La reunión de progreso, ya, en la parte 2, en donde habla entonces de que una vez que ya se fijó el objetivo, las personas tienen que entonces ver si efectivamente el trabajador ha hecho algo por este objetivo que se fijó, cómo está avanzando con este objetivo y qué es lo que tengo que hacer para que el trabajador también aporte o avance un poquito más en el progreso que debiese llevar a la fecha, ¿ya?
En la parte número 3, que habla de la evaluación final, en este punto entonces cuando ya se cierra el proceso con el cumplimiento o no cumplimiento del objetivo, y el jefatura directa deberá indicar si se cumplió con el objetivo planeado en la primera reunión. ¿Ya? Recuerden que estos objetivos son medibles y tienen evidencia en la cual nosotros podemos solventar el cumplimiento o no cumplimiento de un objetivo. Y finalmente la retroalimentación, que es la última etapa del proceso de evaluación, y aquí se debe colocar la nota. Este proceso de evaluación de desempeño tiene nota, ¿ya? Y se debe entregar la nota final al trabajador, en donde además se le entregan las directrices de mejora y además se le debe informar a la persona si es o no es competente para el cargo. Ojo que aquí los objetivos tienen que ser acordes al cargo que está utilizando o que está ocupando el trabajador dentro de la empresa, ¿ya? ¿Dudas? Ya, que es importante también entender de la evaluación de desempeño, ya que la conducta que entrega el lugar de trabajo también debe entenderse que el trabajador tiene que tener todas las herramientas que son las adecuadas para que se pueda desempeñar de buena forma, ¿ya? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador obviamente, si no tiene un computador, es muy difícil que pueda, por ejemplo, generar informes que son importantes para la empresa o para el negocio. Entonces, por eso es necesario que también el empleador le entregue las herramientas para que pueda desempeñarse de buena forma. Entonces, en esa reunión que es de retroalimentación, es donde ambas partes también conversan y dicen, mire, señor empleador, yo tengo este objetivo, pero en realidad se me hará muy difícil cumplirlo porque no tengo un computador, por ejemplo, donde yo pueda trabajar para poder generar los informes, o no tengo un puesto de trabajo en donde yo pueda sentarme tranquilamente, o el área donde yo trabajo tiene demasiada intervención, por ejemplo, de ruido, de luz, etcétera. Entonces, por eso a mí me va a costar cumplir con el objetivo y obviamente el empleador también tiene que hacer un esfuerzo para que se pueda lograr este objetivo planteado, ¿ya? Y que obviamente el trabajador no tenga que irse de la empresa porque no sea competente, sino que también necesita las herramientas, el lugar, el estándar y todo lo adecuado para que pueda trabajar de forma acorde, ¿ya? Ahora, esto no significa que se invierta en una oficina privada para la persona, no necesariamente, porque no todas las personas tienen o todas las empresas tienen los recursos, pero sí se pueden llegar a ciertos consensos o a ciertas mejoras que pueden haber en ambas partes, ¿ya? ¿Qué es lo que dice la evaluación de desempeño? Que también puede medir los modales, entre comillas, de las personas que trabajan dentro de una empresa. Y un empleado con buenos modales contribuye al prestigio de su compañía e impone el tono a seguir en su oficina. O sea que aquí al hablar de modales estamos hablando de cómo se desempeña la persona, y una persona con buen desempeño entonces contribuye al prestigio de la compañía e impone también los estándares para que los demás compañeros lo puedan seguir dentro de esta travesía, ¿ya? ¿Qué no aporta en una evaluación de desempeño? Mantener una actitud negativa, hostil o sarcástica, ya así como no me interesa lo que me estás diciendo o escúchame porque te estoy hablando. Involucrarse de manera pasiva en rumores y o participando activamente de estos rumores sin frenarlos. Directamente también va, se supone que esto está enfocado a los trabajadores, pero aquí en el tema de los rumores hay muchas jefaturas que les gusta el cuchicheo, ¿cierto? De meterse o escuchar sin parar los rumores, y esto es importante que también se considere como uno de los factores que tiene que tener un buen líder, calmar los rumores, no participar de ellos. Dudar de la capacidad e intenciones de los compañeros de trabajo, ¿ya? Esto no puede ser un menoscabo ni puede ser mirar en menos a nadie, ¿ya? Hablar de otras personas sobre aspectos personales no aplica ni tampoco ayuda. Triangular, es decir, involucrar a un tercero en un conflicto por una evaluación de desempeño, por ejemplo, no, es que a mí me dijeron que tal persona me boicoteó la evaluación, ¿ya? Esto es un trámite personal y de cada uno de los trabajadores y de los empleadores. No asumir errores y culpar a otros, esto no tampoco es una buena conducta, que tampoco aporta. Mantener una conducta pasiva y aislada del equipo de trabajo, hay que incluirse, y no fomentar la colaboración, autonomía y creatividad, directamente asociado a las jefaturas, ya que las jefaturas tienen que fomentar que las personas tengan autonomía, tengan creatividad y colaboren con el equipo de trabajo.
Chicos y chicas, ha finalizado la clase del día de hoy. ¿Hay alguna duda, consulta, algo que quieran ustedes complementar? De lo contrario, ya estaríamos listos con los contenidos del día de hoy. Gracias a usted, María Antonieta, por la conexión y el tiempo. Muchas gracias. Pablo, usted, muchas gracias. Hasta aquí dije que tener lista como para estar al día. No sé en qué contenido van, Marcelo. Ya, porque yo solo veo las clases magistrales y en el avance de los contenidos o qué es lo que tienen que llevar al día para, o sea, hasta dónde tienen que estar para poder llegar al día, lo tienen que ver con Sansa. Y es la coordinadora. Yo no veo el tema de los contenidos, no le puedo ayudar en ese sentido, Marcelo. Pero me imagino que ya deben estar eh, como en el módulo 3, ¿o no? ¿Quién ha avanzado en las diapositivas? Recuerden que lo que sí necesitan es cumplir con un 75%, ¿ya? Para que puedan aprobar el módulo. Ojo con eso. Independiente que vengan a todas las clases magistrales y sean los más preguntones de todo y aporten más, si no cumplen con el 75% que les pide ¿cómo se llama? El curso, entonces no lo aprueban. Código del trabajo en todos los ejemplos, ¿qué diferencia hay con que se rige en el estatuto administrativo? Ya, el código del trabajo, más bien lo voy a apuntar al estatuto administrativo. El estatuto administrativo tiene que ver directamente con los funcionarios que son o funcionarios o empleados públicos del Estado, ¿ya? Municipales, no sé, del área de salud, pero que tienen que ver con el Estado, que son públicos, ¿ya? En el caso del Código del Trabajo son las personas que no pertenecen a esta rama diferente de relaciones laborales. Por ejemplo, en el estatuto administrativo se abren los concursos, se tiene que postular, tiene que haber una cierta norma, periodo, se publican por decreto, lo aprueba tal persona, en fin. En el Código del Trabajo se rige de distintas formas, aunque hay una similitud, ya, por ejemplo, con el cumplimiento de horario, con el mínimo máximo de horas extras que se pueden hacer, qué es lo que pasa acá, por ejemplo, que hay personas en el estatuto administrativo que trabajan, por ejemplo, para las municipalidades y que están años prestando servicio honorario, por el Código del Trabajo no se podría, ya, y no se reconoce la antigüedad o a plazo fijo, etcétera. Pero el estatuto administrativo tiene que ver con los empleados que son, ¿cómo se llama? Que son empleados o son funcionarios que son del Estado. Y lo demás, vamos por el Código del Trabajo. ¿Dudas, chicos, chicas, antes de finalizar? ¿Qué nos parece, no? Ya, entonces hemos finalizado la clase del día de hoy y estamos entonces en conexión para el día lunes 11 de enero. Si no me equivoco, es día lunes 11. Es el día lunes 11. Sí, día lunes 11 tenemos nuestra clase magistral, ya que es la 5, la número 6, en donde vamos a hablar de postulación a fuentes de financiamiento, ¿ya? Entonces, el lunes 11 de enero, de 7 a 8 de la tarde, misma forma de conexión siempre, nos estamos conectando entonces a la siguiente clase magistral. Muchas gracias por la conexión
Gracias por el tiempo, las preguntas, los aportes, etcétera. Espero que les sirva la información que hemos visto el día de hoy y también espero que nos estemos encontrando en la siguiente clase del día lunes 11 de enero. Que estén muy bien. Chao, chao. You are now muted.